Aló, listo. Hola, muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a la quinta sesión de la cátedra Carlos Restrepo Piedrahita, con un invitado muy especial, mi amigo, mi colega y mi compañero del Departamento de Derecho Constitucional, Andrés Gutiérrez Beltrán. Muchas gracias, Andrés, quien además de ser profesor del Departamento de Derecho Constitucional y profesor de muchas y muchos de ustedes, quienes agradezco que estén aquí, es también magistrado auxiliar del Consejo de Estado en estos momentos. Entonces, siguiendo en esta línea de la administración de justicia, de la justicia, de cómo funciona, del gobierno, de cada una de las vicisitudes y las problemáticas que hemos visto en relación con la rama judicial, he invitado al profesor Andrés Gutiérrez para que nos hable de algo del cual él es un experto y él es quizá la persona que en Colombia más sabe del tema de los problemas estructurales, de la defensa estructural de los derechos en materia judicial. Cuando la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional, es esta figura de la que hablamos de hay una defensa estructural de derechos por parte de la rama judicial. Y le digo que es quizá una de las autoridades, sin temor a equivocarme ni de ser falsa, hacerle un cumplido porque es mi amigo, sino porque precisamente el doctor Humberto Sierra y yo, con el apoyo de Nicolás Fernández, que es un asistente de investigación, estamos editando un libro que se llama Inventario de Problemas en América Latina y hemos clasificado los problemas en problemas estructurales, problemas multinivel y problemas sectoriales. Y cuando conceptualizamos metodológicamente el tema del problema estructural, encontramos que la defensa y la determinación de los problemas estructurales ha sido por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Constitucional, de otras cortes de la región también o de otras cortes de Estados Unidos. Es decir, han sido a partir de casos empíricos, de casos concretos donde hablamos de esto. Pero es el libro que obtuvo su título de doctor, el doctor Andrés Gutiérrez, el que nos ha planteado y nos ha dado la línea de plantear esto de a qué llamamos o a qué aludimos cuando hablamos de un problema estructural, de una falla profunda, persistente, generalizada en el diseño y el funcionamiento del Estado. No quiero quitarle el protagonismo a mi invitado y como siempre, la metodología será el profesor Andrés hablará por 45 minutos a una hora y luego tendremos el acostumbrado diálogo entre ustedes y él, moderado por mí. Andrés, la palabra es toda tuya. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí conmigo. Pues bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. En realidad el que debe y se siente agradecido soy yo. Primero por esta generosísima invitación. Espacio pues tiene un gran reconocimiento no solo en la universidad, sino pues en la comunidad jurídica, sino a todos y todas pues a todas las personas que están acá. Me siento muy feliz de saber que cuando yo estaba escribiendo esta tesis doctoral, esta es una cosa pues como difícil, ¿no? Mis amigos que están acá, que atravesaron también ese camino, saben que uno tiene momentos muy oscuros además, y yo me preguntaba, oye, ¿y esto tendrá algún sentido? ¿Esto le interesará a alguien? Y pues ver a un auditorio pues como tan voluminoso me hace pensar que sí tenía algún interés y alguna razón de ser. Entonces, gracias por estar acá. Quiero empezar entonces, preparé una pequeña presentación. ¿Se ve? Creo que no. Ya sé, ¿Ya? ya sé, sí, ya sé. Listo, muy bien. Entonces, primero que todo, quiero
pues bueno, vamos a hablar del amparo estructural de los derechos, más que una caracterización general, que pues eso se puede hacer pues en ese libro, en las sentencias que ha dictado la Corte. Quisiera hacer énfasis en dos elementos que probablemente son los que a mi modo de ver son más interesantes. Primero, ¿cuáles son los efectos que generan los fallos estructurales? Quiero decir, qué tan eficaces son estos fallos estructurales. Y dos, ¿cuál es el futuro de las sentencias estructurales? Naturalmente, pues antes de llegar allí, pues tenemos que definir las sentencias estructurales. Entonces, ¿qué son las sentencias estructurales? Las sentencias estructurales, yo creo que una buena manera de definirlas es por oposición. Eh, los estudiantes de derecho estamos muy familiarizados con la acción de tutela. Sabemos que es un mecanismo judicial que nos permite reclamar la protección de derechos individuales, de derechos subjetivos, ¿cierto? Yo interpongo una tutela porque a mí no me quieren practicar una cirugía. Entonces, voy a donde el juez de amparo y el juez de amparo, tras constatar que hay un diagnóstico médico y que no me han practicado la cirugía, pues efectivamente ordena que me la practiquen. Yo le formulo una solicitud a la administración y la administración no me ha contestado. Entonces ha violado mi derecho fundamental de petición, ¿cierto? Y el juez de tutela ordena el restablecimiento. Entonces, esos dos ejemplos bastante básicos nos ponen de presentes las características generales que yo quiero destacar en este momento de la protección individual de los derechos fundamentales. En primer lugar, la acción de tutela cuando estaban redactando el artículo 86 de la Constitución, cuando luego estaban redactando el decreto 2591 de 1991, estaban pensando en ese tipo de controversias. Es decir, estaban nutriéndose de la tradición del recurso de amparo, que es como se llama la acción de tutela en otros ordenamientos jurídicos, para decir, vamos a ofrecerle una garantía a los colombianos y a las colombianas, un medio de protección judicial para que ellos puedan obtener el restablecimiento de sus derechos individuales. Eso en nuestro ordenamiento constitucional era revolucionario, porque nosotros no habíamos tenido nunca una acción dedicada al amparo de los derechos fundamentales. Pero lo que empezó a hacer la Corte Constitucional a partir del año de 1998 fue más que revolucionario, en la medida en que, como veremos un poquito más adelante, le trastocó esa índole, esa naturaleza subjetiva, individual de los derechos, para convertirla en una acción con un potencial transformador enorme. ¿Mm? Con unos ejemplos, yo creo que eso va a quedar un poquito más claro. Y la otra gran característica de la acción de tutela que viene a transformarse con este discurso de los fallos estructurales es la siguiente. La acción de tutela es un mecanismo judicial que únicamente busca restablecer a la persona en la situación original en que se encontraba, ¿cierto? Es decir, a mí no me contestaban, pues que me contesten. Yo fui víctima de alguien que profirió unas acusaciones que vulneran mi derecho a la honra y al buen nombre, pues yo tengo derecho a que se restablezca mi buen nombre. ¿Listo? Y cuando digo restablecer, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy diciendo devolver a la situación original en que yo me encontraba, ¿cierto? Un principio viejo del derecho civil continental europeo dice que el daño no puede ser fuente de enriquecimiento. Ese principio está en la acción de tutela originalmente. Es decir, yo no puedo salir mejor luego de que he sufrido un daño. Si yo estaba pobre, pues me devuelven a mi situación de pobreza original. Si yo era rico, pues me devuelven a mi situación. ¿Listo? Y bajo esa lógica, los civilistas y los administrativistas que se dedican a la responsabilidad del Estado dicen, se indemniza todo el daño, solo el daño y nada más que el daño.
Y eso en principio es perfectamente aplicable a la acción de tutela, ¿cierto? O sea, únicamente le restablecen el derecho fundamental y más nada. Pues resulta que las sentencias estructurales se plantean un paradigma completamente distinto, en la medida en que estos fallos estructurales no buscan devolver a la persona a la situación en que se encontraba originalmente, en la medida en que la Corte entiende que fueron precisamente esas condiciones de vulnerabilidad, abandono, etcétera, etcétera, las que permitieron la violación de sus derechos fundamentales. Y en ese sentido, estos fallos judiciales tienen una vocación transformadora. Quieren cambiar las condiciones de vida de estas personas para que vivan en una situación completamente distinta. Y alguien preguntaría, ¿cómo así? Usted hace un rato estaba hablando de que el daño no puede ser una fuente de enriquecimiento. ¿Quiere decir ahora entonces usted que sufrir el daño se va a convertir en una fuente de riqueza? La respuesta es no. ¿Qué buscan los fallos estructurales? Transformar las condiciones de vida de las personas de manera que se garantice de manera efectiva sus derechos fundamentales. ¿Eso es enriquecerse? No, eso es cumplir el ideario constitucional de nuestra Carta Política, ¿cierto? Entonces, ese es el cometido primordial que se plantea la Corte Constitucional en la materia. Quiero ponerles dos casos, uno que me encanta, que es este primero que ven allí en la proyección, que es el correspondiente al expediente 05031 raya 2022. Este es un fallo del Tribunal Constitucional peruano. Y es un caso muy interesante porque acá citan directamente a la Corte Constitucional colombiana y lo hacen de manera completamente explícita. Lo que demuestra que esto no ha sido una cosa que únicamente nos ha interesado a los académicos colombianos, ¿cierto? O a quienes participamos pues, del ámbito jurídico colombiano, sino que ha trascendido las fronteras nacionales. Les cuento de qué se trata este caso. Una mujer que tiene a su hijo tiene una enfermedad rara y huérfana, que es la distrofia muscular de Duchenne. Esta enfermedad es muy particular porque de no recibir un tratamiento adecuado, las personas tienen una expectativa de vida de máximo 25 años. Y resulta que estas son enfermedades supremamente infrecuentes y que por lo tanto pues los estados no concentran en ellos su atención, porque además su tratamiento es costoso, porque claro, las empresas farmacéuticas pues concentran su producción en ibuprofeno y en todo lo que se requiere para el tratamiento de enfermedades comunes, pero esto es raro, esto es heteróclito, esto es extraño y en ese sentido estas personas están en una situación de vulnerabilidad enorme. Entonces, el Tribunal Constitucional peruano conoce una acción de amparo en la materia. ¿Qué esperaría uno del amparo usual? Si esto hubiera sido en Colombia, un juez de tutela, ¿qué estaría llamado a hacer? Pues al niño le niegan el servicio de salud, tenemos el diagnóstico, comprobamos que efectivamente se le ha violado su derecho a la salud, pues se le da su tratamiento, punto. Más nada. Pero el Tribunal Constitucional hace algo distinto. Se nutre de la jurisprudencia constitucional colombiana y dice, oiga, ¿y cómo están los demás pacientes de enfermedades huérfanas y raras en Perú? Y constata que existe una cifra aproximada entre 510.000 y 2 millones de personas que se encuentran en esa situación del niño. Es decir, niños, niñas, personas que tienen un diagnóstico y que no reciben un tratamiento adecuado, ¿cierto? Eso en el derecho constitucional, en el derecho procesal colombiano, ¿cómo se ha denominado?
se ha denominado como una violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir violación generalizada? Una violación que no afecta a una persona, a un individuo, sino que afecta a un número muy importante de personas. Pues imagínense, de ser la cifra máxima, 2 millones de personas, ¿cierto? Y violación, decía, generalizada y sistemática. Lo sistemático, ¿a qué alude? A que el problema se le ha salido de las manos al Estado. El término que se utiliza en estos casos, tomado principalmente de la ciencia política, es que el Estado está en una situación de marasmo institucional, es decir, una situación de pérdida de capacidad de reacción frente a estos problemas. De hecho, el problema es tan grave en este caso que el Estado peruano ni siquiera tenía un número preciso, no tenía un censo que le permitiera decir, vea, son 1.500.000 personas. No, los estudios lanzaban una cifra aproximada de personas afectadas por esta situación, ¿cierto? Eso, por supuesto, nos pone de presente la gravedad de este fallo. Y el segundo caso es la sentencia T398 de 2019. Esa es una sentencia en la cual la Corte conoció una acción de tutela que fue interpuesta por una mujer en Bogotá, una habitante de calle. Resulta que ella, una persona, por supuesto, en situación de vulnerabilidad extrema, de pobreza y marginación extrema, no tiene recursos para obtener tampones, toallas higiénicas, y tiene que aliviar sus necesidades con lo que encuentra. Y esto está documentado en el expediente. Ella en ocasiones incluso busca en la basura cualquier tipo de objetos, de toallas, lo que pueda encontrar para atender sus necesidades menstruales. Y esto obviamente explica la gravísima violación de su derecho fundamental a la dignidad humana. De nuevo, un juez de tutela o un juez de amparo ordinario, ¿qué hace? Ampara el derecho subjetivo, el derecho individual. A esta señora no tiene sus implementos de aseo menstrual, que se le suministren, punto. Esa es la lógica de la acción de tutela. Esa es la lógica del decreto 2591. ¿Qué hace la Corte Constitucional? La Corte saca un auto de pruebas y documenta cuál es la situación en Bogotá y concluye que en esa situación se encuentran 3.441 mujeres. Es decir, en ese momento, en el año 2019, había 3.441 mujeres habitantes de calle que se encontraban en esta situación de pobreza, marginación extrema, de no contar con un lugar donde bañarse, donde obtener esas toallas higiénicas, etcétera, etcétera. Y entonces la Corte, en la medida en que constata la existencia de una violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales, hace algo particular, algo rarísimo, algo que se sale por completo del guión que tenemos nosotros en el decreto 2591 de 1991, que es ordenar el diseño y la implementación de políticas públicas, Y esto es una cosa completamente extraña para el derecho constitucional, en la medida en que se supone que las Cortes Constitucionales no están llamadas a participar en el diseño, control e implementación de políticas públicas. El juez de tutela, el juez de amparo, la jurisdicción constitucional, en términos generales, ¿qué hace? Dos cosas: control de constitucionalidad de la ley y amparo de derechos fundamentales. Y cuando decimos amparo de derechos fundamentales, decimos amparo de derechos subjetivos. Y la Corte Constitucional rompe con toda esa tradición. Un saludo afectuoso.
nuestro querido director, doctor Humberto Sierra Porto. La Corte Constitucional rompe con esa tradición y dice, acá yo no puedo permitir que el proyecto constitucional se fracture. Y acá hay una cosa que es muy llamativa de el estado de cosas inconstitucional. Eso es que cuando yo estaba haciendo esa investigación, yo entrevisté a Eduardo Cifuentes, que él fue magistrado de la Corte Constitucional en esa época, en el 98, cuando empiezan a aparecer estos fallos, y yo le pregunté de dónde surgía ese nombre. A mí me parece un nombre muy sonoro, ¿no? Estado de cosas inconstitucional. Vino el profesor David Vilchitz, sudafricano, no sé si todavía es juez de la Corte Constitucional Sudafricana, y entonces me veía que yo estaba tratando de cualquier manera de buscar una traducción para esa expresión, y entonces me decía, no, esta situación colombiana la hemos analizado y la llamamos Unconstitutional State of Affairs. O sea que estas voces que empezaron acá ya no solamente, como lo decíamos ahorita, han pasado por Perú, sino que han llegado incluso a Sudáfrica, lo que nos muestra la importancia de estos fallos. Entonces vuelvo al punto, Eduardo Cifuentes decía, vea, el gran lastre, la gran amenaza para el constitucionalismo durante la Constitución de 1886 fue el estado de sitio. Es decir, esta situación de concentración permanente de poder legislativo y de funciones de policía administrativa, etcétera, en el presidente de la República. Decía eso hacía completamente inviable el proyecto de construir un país basado sobre las promesas del constitucionalismo, que no son otra cosa que separación de poderes y garantía de derechos fundamentales. Eso cambió con la Constitución del 91, porque el Estado, ahora los llamamos estados de excepción, tienen controles muy importantes. De hecho, hasta una muestra de ello se encuentra en la suspensión provisional que hace muy poco hizo la Corte Constitucional sobre un estado de excepción que declaró el presidente de la República. Es decir, lo que les quiero decir es, esa gran amenaza encuentra un tratamiento y un control en la Constitución de 1991. Pero decía, hoy en día, luego de la Constitución del 91, la gran amenaza, el gran lastre de nuestra Constitución es esa esquizofrenia que hay entre la Constitución y la realidad. Una Constitución que tiene un ideario basado en la dignidad humana, en la igualdad material, en la efectividad de los derechos fundamentales, y luego una realidad en la que, como en la T398 de 2019, las mujeres habitantes de calle tienen que buscar toallas higiénicas en la basura. ¿Qué es lo inconstitucional ahí? Decía él. Lo inconstitucionalidad es la realidad, no la ley. Es la realidad, una realidad inconstitucional. ¿Y esto cómo lo llamamos? Entonces ahí acuñaron esa voz de estado de cosas, que hacía alusión a estado de cosas, realidad, pero también estado de sitio, estado de cosas inconstitucional. Y con esto la Corte Constitucional inició un capítulo muy interesante, muy rico, también debo decirlo muy problemático para el derecho comparado. Yo creo que si uno escucha hasta acá la intervención, uno diría, este señor Gutiérrez es un defensor a muerte de los fallos estructurales y del activismo que ha realizado la Corte Constitucional colombiana. Yo celebro el compromiso, la intención de garantizar la eficacia de la Constitución, el ejercicio de imaginación constitucional volcado a ser efectivos los derechos fundamentales. ¿Cuál es el gran problema de estos fallos? Su muy limitada eficacia. Su muy limitada eficacia.
Eh, Uno de los grandes problemas para muchos, el principal problema de los fallos estructurales es su limitada o cuestionable legitimidad democrática. Y a mí me parece que la mejor manera de representar esto es con esta caricatura que yo encontré en algún momento. Entonces, creo que no se alcanza a ver ahí muy bien. Eh, es que no se puede ampliar acá, al menos yo no sé cómo hacerlo. Tal vez no se pueda. Se puede, ¿verdad? No, No, no te preocupes. quedará colgada en la relatoría. Eso. Acompañará a la relatoría de la sesión. Bueno, se las cuento. Entonces, sí se ve lo importante, que están dos jueces, dos magistrados con su toga, enfrentados en el cuadrilátero. Entonces sale el juez honorable contra el juez activista, ¿cierto? Y se están enfrentando ahí. Y luego hay dos personas que están viendo. Yo asumo que son dos periodistas deportivos. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo hacemos para saber cuál es cuál? ¿Cuál es el honorable y cuál es el activista? Y el otro le contesta, eso depende de cuál es el que a usted le gusta. Sí. Este es el gran problema de la legitimidad democrática. En la medida en que no hay un sustento normativo explícito, es decir, en tanto en la Constitución del 91 y en el decreto 2591 no se reguló la materia, pues esto descansa sobre unos cimientos de legitimidad democrática muy cuestionables, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque en una democracia constitucional y mucho más en una democracia constitucional como la nuestra, y a decir verdad, donde aparecen los fallos estructurales, es decir, bueno, la vez pasada, profesor César Aguado me decía que en Holanda había aparecido un fallo estructural. Eso me sorprendió enormemente porque los fallos estructurales, muchas gracias, aparecen en estados que tienen estos problemas de ejecución, estos problemas de realidad inconstitucional. Eh, uh, en ese sentido, bueno, iba a irme por otro lado, que no es necesario. Las normas no establecen un procedimiento y no le otorgan una competencia a los tribunales constitucionales para que realicen estas tareas. Por ese motivo, cuando las ejecutan, aparece este cuadrilátero. Y entonces al que le gusta, dice, ese es un juez honorable, ese es un juez comprometido con la Constitución. Y a quien no le gusta, dirá, ese es un activista. Y el sufijo ista nos indica pues ese deje peyorativo, ¿cierto? No es un juez activo, sino es un juez atrevido, es un juez usurpador de competencias. Porque decía, en una democracia constitucional como la nuestra, donde hay unos recursos tan limitados, donde en muchas ocasiones nos encontramos ante la dualidad de qué elegimos. ¿Construimos un buen colegio o un buen hospital? Porque no nos da el presupuesto para las dos, ¿cierto? O construimos dos cosas malas. En una democracia constitucional, ¿eso cómo se debe resolver? ¿Hay una manera razonable de decidir, de tomar esa decisión? Yo creo que no. Por ese motivo, confiamos en la representación. El Congreso de la República, la Asamblea Departamental, el Consejo, toma esa determinación. ¿Y por qué lo hace? Porque ellos son los representantes de la ciudadanía. Y el gran problema de estos fallos estructurales es que nosotros no votamos por los jueces de la Corte Constitucional.
Y eso hace que sus intervenciones sean este tipo de intervenciones que son onerosas, son costosas, son ambiciosas, pues tengan esas dificultades. A mí me parece que esa no es la objeción más importante y tampoco me parece que sea definitiva. Yo creo que la Corte sí debe tener en cuenta que está esa objeción. O sea, que hay gente que puede pensar que ellos son los jueces activistas. Y en ese sentido, la Corte debe tomar correctivos, como por ejemplo, dictar estos fallos en su sala plena. Eso le da mucha legitimidad. Hacer acopio abundante de pruebas. No es lo mismo decir, a mí me parece que hay muchos habitantes de calle, a decir, con base en los estudios del DANE, concluye que hay 3.441 mujeres en habitanza de calle en Bogotá. Eso le da otro color, ¿cierto? Y hay maneras de atender esta objeción contra la legitimidad democrática. Ahora, con esto llego a los efectos de las sentencias estructurales. Ya me queda, ha pasado media hora y no quiero aburrirlos con mucho tiempo. Entonces, en estos 15 minutos en los que voy a hablar, quiero hablar de dos cosas, de los efectos de las sentencias estructurales y de lo que les decía, el futuro, lo venidero, lo desafiante de los fallos estructurales. Entonces les decía, los efectos son de tres tipos: efectos instrumentales, efectos indirectos y efectos simbólicos. Los efectos instrumentales, ¿qué son? Esto ha sido muy discutido en la sociología jurídica estadounidense. Evaluar los fallos, este tipo de fallos judiciales es difícil. ¿Por qué razón? En el amparo ordinario es fácil saber si hay cumplimiento o no. Si Andrés Gutiérrez interpuso la tutela de la que les hablé porque no le habían practicado su cirugía, es fácil saber si le cumplieron o no. Yo llamo a la EPS, le digo, demuéstreme si usted le practicó o no el procedimiento. Y eso es blanco o es negro. Ya está. Lo mismo con el derecho de petición y lo mismo con casi todas las violaciones ordinarias de derechos fundamentales. En el caso de las sentencias estructurales, el problema es mayúsculo. Y es mayúsculo por la siguiente razón, porque lo que se busca es la transformación de esa realidad constitucional para hacerla acorde, congruente con los dictados de la Constitución. Yo creo que la sentencia estructural más famosa de nuestra Corte Constitucional es la sentencia T025 de 2004, que es una, imagínense, 2004, y ya estamos en 2026, ya han pasado, este año se cumplen 22 años. Ahí se declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, en materia de desplazamiento forzado. Y ahí la Corte Constitucional ordenó la corrección de las fallas estructurales que existían en la política pública de desplazamiento forzado. ¿Cómo se evalúa el cumplimiento de esa sentencia? ¿Qué busca esa sentencia? Entonces, si acá hay varias escuelas, vamos a simplificar para ser claro. De acuerdo con una postura, uno tendría que decir, mire, ahí lo que se busca es erradicar el desplazamiento forzado. Como dijo alguna vez una magistrada auxiliar de la Corte Constitucional que participaba en la sala de seguimiento del T025, ella decía, hasta que no quede el último desplazado, esta sala de seguimiento no se cierra. Y si eso es así, pues estos fallos estructurales son de un cumplimiento casi imposible. Porque lo que buscan estos fallos estructurales en realidad es acabar con la marginación, con la discriminación, con la ausencia estatal en ciertos ámbitos del territorio y de la vida pública. Y eso pues es tremendamente difícil.
¿cierto? Es una apuesta maximalista. Otros dicen no, la T025 nunca se planteó como meta acabar con el desplazamiento forzado. No, ellos ordenaron, los magistrados de la Corte Constitucional ordenaron resolver las fallas de política pública que había. Y eran dos: la insuficiente financiación y la falta de armonía institucional entre las entidades que trataban el desplazamiento forzado. Ah, bueno, eso sí puede ser otra cosa, ¿cierto? Y la pregunta es, una vez más, ¿quién tiene la razón? ¿Cómo se evalúa el cumplimiento? ¿El maximalista o el minimalista? ¿Cierto? Ese es el enfrentamiento entre las escuelas del neorrealismo y el constructivismo, ¿cierto? Entonces, los efectos instrumentales, les decía, miden las transformaciones concretas que se han conseguido a través del fallo de tutela, del fallo correspondiente. ¿Listo? Se ordenó que se creara, por ejemplo, un censo para víctimas del desplazamiento forzado. ¿Eso se hizo o no se hizo? Se hizo, chulito, cumplimiento, ¿cierto? Se ordenó la creación de la política pública de atención a víctimas, a excombatientes. ¿Se creó o no se creó? Ah, pues mire, tenemos este documento COMPES que nos acredita que efectivamente, bueno, chulito, se cumplió. Efectos instrumentales. ¿Cómo ha cambiado el comportamiento del responsable de la violación de los derechos fundamentales? Pero no es eso lo único que se debe medir. Tenemos también unos efectos indirectos, efectos indirectos que miden transformaciones no queridas, no pretendidas por los jueces. Entonces, por ejemplo, hablando otra vez de esta T025, César y Diana Rodríguez, unos investigadores en la materia, dijeron, oiga, luego del fallo se creó una comisión, un consejo de la sociedad civil en la que participan ONGs, la iglesia, para medir el desplazamiento forzado, ¿cierto? Dicen ellos, ¿esos son efectos instrumentales? No, porque no fueron ordenados por la Corte. Son efectos indirectos, en la medida en que surgieron con ocasión del fallo y se espera que sirvan para el cumplimiento del fallo. Y por último, los efectos simbólicos, que son efectos relacionados con la cultura, con nuestras opiniones, nuestras perspectivas frente al tema. En el caso, por ejemplo, de la habitanza de calle, de la mujer habitante de calle, un efecto simbólico es cómo nosotros como sociedad cambiamos nuestra percepción frente a la menstruación, que ustedes saben que en muchos lugares del país es un tabú y es una cosa que si la niña del colegio tiene el periodo, entonces no va al colegio, ¿cierto? Y en otros lugares se considera que es de mala suerte y en la peluquería no corta si tiene el periodo. Bueno, todas estas cosas que aparecen. Entonces un cambio simbólico sería, oiga, ¿han desaparecido o no esas opiniones, esos prejuicios frente a la materia? Y bueno, a mí este tema de los efectos de las sentencias estructurales es el que más me gusta, pero yo creo que en eso estoy bastante solo, porque yo lo que he podido ver es que a la gente lo que le gusta es la legitimidad democrática. Eh, pero pues la verdad es que por más que sea problemático, pues lo cierto es que los jueces van a seguir haciéndolo y cada vez lo hacen más, y cada vez lo hacen más. Pero bueno, quiero cerrar entonces esta intervención para cumplir el compromiso del tiempo, hablando del futuro de estos fallos estructurales. Yo creo que hay dos frentes que tienen que ser atendidos, no solamente por los tribunales, sino por los actores del orden político y democrático. Claro, acá estamos hablando del contexto colombiano, pero en otras latitudes ocurre lo mismo. Primero, hay una necesidad
de regulación. Hay una necesidad de regulación. Estas sentencias son muy importantes, son muy costosas. Para los estados implican unos esfuerzos muy importantes y en ese sentido es necesario que eso se regule, ¿cierto? El único tribunal del que yo tengo noticia que tiene este tema de las sentencias estructurales regulado es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Allá el Tribunal Europeo expide unos fallos que son las sentencias piloto mmm, y para su expedición se expidió una norma que regula cómo se hace, cómo es el procedimiento. Hombre, pues eso debería ocurrir también en nuestro ordenamiento jurídico y en los ordenamientos jurídicos en los que este fenómeno ya ha echado raíces, ¿cierto? Esto empezó en el año 1998 y cada vez es más fuerte. En la Corte Constitucional, en este momento, bueno, me da un poco de pudor, de pena, así que me estoy poniendo en mala condición aquí enfrente de mi jefe, pero no tengo el número preciso de salas de seguimiento de fallos estructurales, pero está la T025 en desplazamiento, la T760 en salud, está la de excombatientes, se le hace seguimiento a cárceles, es decir, esto en el 98 empezó con unas declaraciones y hoy en día ha generado incluso toda una institucionalidad y todavía no tenemos normas que regulen la materia. Entonces, eso se requiere. Eh, y eso se requiere, entre otras cosas, también para darle seguridad jurídica a estos asuntos, para que quede claro qué puede y qué no puede hacer la Corte Constitucional. Y esto nos lleva a mi segunda inquietud, es la necesidad de parametrización de los criterios que emplea la Corte para declarar un estado de cosas inconstitucional o para la expedición de un fallo estructural. Porque claro, la expresión violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales es muy persuasiva en la retórica, ¿cierto? Pero es muy difícilmente mesurable en términos cuantitativos. Bueno, ¿qué es generalizado? ¿Cierto? Eso, la administración pública, la ciencia política, la gente que se dedica a la administración, lo tiene muy bien medido. El análisis y el diseño de políticas públicas nos permite evaluar de manera objetiva e imparcial la necesidad de las políticas públicas. Entonces, esos elementos deberían ser utilizados. ¿Para qué? Pues para que haya un poco más de seguridad jurídica en la materia, ¿cierto? Y que no quede la cosa como que este fallo es consecuencia de una determinada postura ideológica del magistrado o de una determinada posición y de una determinada proximidad o empatía con cierto grupo de la magistrada, sino que haya normas jurídicas. Se trata de administrar justicia y de nuevo, se trata de garantizar la vigencia y la efectividad de la Constitución. En ese sentido, es necesario que esos criterios queden parametrizados. ¿Es completamente posible? No, no. Pero sí es posible fijar unos ciertos criterios para establecer en qué casos es procedente la expedición de un fallo estructural y en cuáles no. ¿Mm? Tercero. Yo creo que estos fallos estructurales deben ser expedidos con el objetivo, el propósito del cierre, con el objetivo del cierre. Es decir, y esto lo uno con el cuarto elemento que iba a decir, son necesarias buenas dosis de modestia
y, si se quiere, humildad institucional al momento de dictar estos fallos estructurales. ¿Y qué quiero decir con esto? Un investigador muy agudo y muy severo de estos Philly. Él dice que estos fallos únicamente le sirven a los académicos y a los jueces. Le sirven a los académicos, pues porque los muestra como poseedores de un conocimiento que puede transformar el mundo, y a los jueces porque son hacedores de política pública. Y dice Philly, y porque luego vamos a mirar y eso no se cumple. ¿Cierto? Entonces dice Philly que únicamente los académicos y los jueces consiguen ventajas de esto. Yo lo único que puedo decir en la materia es que yo he sido beneficiario de esto. Yo obtuve mi título de doctorado gracias a los fallos estructurales, entonces yo me beneficio directamente de esto. Pero evidentemente ese no es el objetivo. Claro. ¿Cierto? ¿El objetivo cuál es? La transformación de la realidad de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de los derechos fundamentales. ¿Y eso cómo se consigue? Hombre, esta sentencia, la T318-2019, a mí me parece que es el modelo ideal de los fallos estructurales. Y con esto cierro. Porque es el modelo ideal, el modelo óptimo de los fallos estructurales. Por la siguiente razón: la Corte Constitucional se encontró ante una tutela de una habitante de calle en Bogotá y dijo: yo voy a resolver este problema específico de la atención de las necesidades menstruales de las mujeres habitantes de calle de Bogotá. Yo no voy a acabar con las necesidades menstruales en Colombia, yo no voy a acabar con la habitanza de calle en Colombia, no. Yo me trazo una meta concreta, específica. ¿Y qué pasó con ese fallo? Pues que milagrosamente es un fallo exitoso. La Corte Constitucional consiguió, en este caso, transformaciones en las condiciones de vida de estas mujeres. ¿Sí? ¿Y eso qué requiere entonces? Modestia. Modestia institucional, por una parte, porque claro, este fallo no fue como la T025, la T760, ¿cierto? Que vienen de otros países todavía a investigar estos fallos. No, ese fallo no fue materia de primera plana en ámbito jurídico, pero sí fue la causa de unas transformaciones muy importantes. Y entonces, si la Corte hace eso, ¿qué consigue? Intervenciones dirigidas al cierre. Es decir, no vamos a tener esto abierto de manera indefinida. La T025 ya lleva más de 20 años y eso es terrible. Eso es terrible. Eso es una de las más clamorosas muestras de fracaso de un proyecto, ¿cierto? Y eso no es sostenible. Hay que, si los jueces constitucionales deciden adoptar ese tipo de fallos, pues tienen que ser fallos realistas, modestos y dirigidos al cierre. Y no es al cierre como tal, sino es dirigidos al cumplimiento efectivo y comprobable. Les quería compartir esas reflexiones. Estoy muy agradecido con ustedes por su paciencia. Pues muchísimas gracias, Andrés, por esta maravillosa reflexiones sobre las sentencias estructurales, sobre lo que es de una manera didáctica, de una manera fácil, interesante de digerir, y además hablando y planteando desde estos temas de de para qué son estas sentencias estructurales, qué significa el estado de cosas inconstitucional, que es algo tan etéreo, tan abstracto, pero que has logrado en esta intervención precisar el alcance de esa aparente omnicomprensiva frase o expresión de la Corte Constitucional para dictar este tipo de fallos estructurales.
hablar también y diferenciar también los efectos de estos fallos, estos efectos instrumentales, indirectos y simbólicos, y también zanjarte por esa sentencia que es, pues todos esperaríamos que la sentencia hito de estas sentencias es la sentencia T025 de la sentencia del desplazamiento forzado, pero me ha gustado mucho ese cierre sobre las que para ti el modelo óptimo de este tipo de sentencias es la 3398-2019 de las mujeres, porque fue una sentencia realista, modesta y donde se establecen, donde se determinan verdaderamente los efectos para la transformación de la realidad, que es lo que se busca con esta sentencia. No quiero apoderarme del tiempo y ahora doy paso a las intervenciones de las personas que están en el público. Si te parece, ya tengo la mano de nuestro querido director, que ya inmediatamente le voy a dar la palabra, pero vamos a recoger, bueno, primero el director habla y luego hacemos una recopilación de preguntas para poder hacer. Porque si me raja de una vez, no. Pero no, Que pueda yo reflexionar mientras... pero siempre para nosotros es, y para mí es todo un honor, un placer tener la presencia física, siempre está ahí la presencia, pero la presencia física y el acompañamiento del doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional, quien además ha sido magistrado, presidente de la Corte Constitucional, ha sido protagonista de este tipo de sentencias y de fallos estructurales, y también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Sierra, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, querida Flora. Nada, un verdadero placer ver este auditorio. La alegría de que tenemos una vida académica rica, interesante. Solamente esta semana ya hemos tenido 3 o 4 eventos, cosa que habla de la capacidad y de la vivacidad de nuestro trabajo en la universidad. Pero ustedes son la razón de ser de todo este tipo de actividades, así que no lo pierdan de vista. Y todo esto porque esperamos que ustedes sean los líderes del país el día de mañana. Ustedes van a ser los magistrados, ustedes van a ser los ministros, ustedes van a ser las personas con responsabilidades de cambio en este país. Así que no pierdan de vista eso. Ustedes no son espectadores, ustedes son los protagonistas y están formándose para hacerlo. Varios comentarios que me surgen en la intervención de Andrés, el profesor Andrés, que siempre es muy interesante, es el máximo experto en estos temas de sentencias estructurales. Vamos a ver, vamos a hacer telegráficos, pero que pueda tomar nota del tema que me gustaría que nos comparta. Lo primero es que la justicia está para resolver problemas. Usted tiene un conflicto, yo le digo si usted tiene la razón o usted tiene la razón. Usted tiene el derecho, usted no tiene el derecho, el Estado reconozca el derecho. Cuando las sentencias no resuelven los problemas, sino que los dilatas en el tiempo, eso no es administración de justicia. O por lo menos una manera muy retorcida de entender el trabajo de la Corte. A mí me pasó una cosa, querido Andrés, con sentencias particularmente de la Corte Interamericana, y era que pasó esto. Una vez en un caso, nos tocó decidir en un caso de derechos de pueblos indígenas, reclamaban un territorio y el territorio se le entregó por parte de la Corte. La Corte dijo, sí señor, este territorio es de ustedes. Muy bien, vamos al cumplimiento de la sentencia y cuando estamos allá, nos dice el Estado, óigame, estos señores nos están dando vueltas pero no quieren recibir el terreno. Y entonces nosotros le preguntamos, señores, ¿y ustedes por qué no quieren recibir el terreno? Doctor, porque es que mientras estemos en la etapa de cumplimiento de la sentencia, tenemos sentado enfrente al Estado y le vamos a pedir la salud, agua, mayores, o sea, el tema, el cumplimiento de la sentencia es el pretexto para poder tener un ámbito de negociación y de exigencias. En ese orden de ideas, se tiene la idea de que el éxito, hablando de los resultados y de los efectos de las sentencias, no es cambiar la realidad, no es una decisión puntual, sino esencialmente tener un espacio de diálogo, de intermediación, de exigencia al Estado que no existe en otros ámbitos. Entonces, esto debería hacerse donde en el Congreso, donde se siente con el gobierno y los representantes del pueblo y las personas interesadas a lograr un consenso. Se busca en la etapa de cumplimiento de la sentencia como una etapa para resolver los conflictos. Y si te quiere
espacios para que se siga disputando y se siga discutiendo y se siga generando un enfrentamiento o por lo menos una confrontación. O sea, en vez de cerrar los problemas, lo que se abre es un espacio para seguir con una lógica de confrontación. Por otra parte, llamaba la atención de que no se ha reglamentado cómo deben hacerse las sentencias estructurales. Yo estoy de acuerdo con que ese es un problema, pero ¿cómo lo veo yo? Es que a los jueces no les gusta hacerlo, porque cuando ustedes hacen una norma, la ley es límite. La ley indica qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero la última moda de las Cortes es regular los temas mediante autos, de manera tal que no haya quien los controle jurídicamente. Principio de doble conforme. El principio de doble conforme se hizo una reforma constitucional. No se hizo la ley, no permitieron la ley, que era una ley de procedimiento penal. Y entonces tenía que hacer la Corte, para resolver ese problema, tenía que ser un reglamento. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este caso? Tampoco hicieron el reglamento. Auto por auto va resolviendo cómo se hace el doble conforme. Y de esa manera, la Corte Constitucional no puede revisar lo de la Corte Suprema de Justicia. Aquí, si no hay un reglamento, cada magistrado es un mundo y en cada auto va resolviendo el problema. Es un problema de inseguridad jurídica que es propiciado por la necesidad de que no haya control. Me parece interesante ese punto. En un contexto de la Corte, donde se nos está criticando cada vez más la politización de la justicia, imagínense unos jueces decidiendo sobre políticas públicas. Es el ámbito ideal. Sin embargo, y ese es un comentario pregunta, no se han incrementado el número de sentencias estructurales. Siguen siendo muy pocas y son con relativa con espíritu conservador, lo ha asumido la Corte. A pesar de que se dice que es una Corte política, no se ha abusado de esta figura, que es el ámbito propio para hacer política por parte de los jueces, sin que, y es que ese fuera su objetivo. En Europa las sentencias piloto son una variante de las sentencias estructurales en los términos que nosotros los concebimos. Una cosa es una sentencia que diga reforme la sociedad, cambie la situación de los migrantes, de la migración interna, resuelva los problemas de la gente que se va del campo a la ciudad. Eso es hablar de pobreza, eso es hablar de Estado social de derecho, de salud, de educación, eso es arreglar el mundo. Una sentencia piloto es una decisión concreta que me sirve para resolver muchísimos casos. Si yo establezco la orden de entregar las toallas sanitarias en Bogotá, con eso resuelvo todos los casos concretos en donde se ha violado el caso, que es un poco el caso europeo a través de las sentencias piloto. Las sentencias pilotos no son las sentencias estructurales tipo desplazados, son más tipo de la que tú señalabas como ejemplo típico de sentencias piloto. Entonces, una cosa es que con una sola decisión del Estado se resuelvan muchísimos casos y otra cosa es que haya muchas decisiones del Estado que tengan que ser coordinadas y que supongan políticas públicas diversas, inversión económica, actividad de Estado, nuevas normas, ya eso es otro tema, ya eso es mucho más ambicioso y más complejo. Y finalmente, y discúlpame que me entienda tanto, pero son muchas las sugerencias que traes en tu intervención, mira qué interesante el hecho de que por más que seamos muy refinados, muy sofisticados, muy garantistas con el desarrollo de la justicia constitucional en un tema como el de las sentencias estructurales, no perdamos de vista, y eso yo creo que es un llamado, a que a través de la justicia constitucional no se resuelven los problemas del país. Para que se resuelvan los problemas del país se requiere un desarrollo armónico de todas las ramas del poder. La rama judicial toma unas decisiones, da unas órdenes, señala cuál es el problema, tiene un efecto simbólico, pero si la administración pública no está en el mismo nivel de desarrollo, si las leyes no se hacen, si el resto de órganos del Estado no participan, si la sociedad no toma conciencia, no se va a cambiar. Hay una hipertrofia de la justicia constitucional respecto de los demás estados y nosotros con grandes juristas dedicados a pensar en la justicia constitucional, que está bien, hay alguien que tiene que hacerlo, pero eso es una parte del problema. Además vamos a resolverlo todo. Y a veces parece ser que queremos que con las sentencias estructurales vamos a resolver los problemas del país, como si eso no fuera solamente una parte de la ecuación y no toda la ecuación. Muchísimas gracias, doctor Sierra. Yo creo, Andrés, que yo creo, Andrés, para que no, tiene esta intervención, esta relatoría del doctor Sierra, más que intervención, si quieres, la palabra es tuya, Andrés. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra.
acá hay muchos estudiantes a quienes yo les dicté clase, tuve la dicha de dictarles clase. El doctor Sierra fue mi maestro en Derecho Constitucional en segundo año. Eh, entonces, el doctor Sierra plantea 5 puntos que en realidad son 4. Dice, como suele ocurrir con estos grandes problemas, decía Gómez Dávila, los grandes problemas no tienen respuesta, los grandes problemas tienen tradición. La pregunta por la verdad, la pregunta por el sustento de la realidad son preguntas insondables e incontestables. Y en esas grandes preguntas no hay respuestas y normalmente llegamos al mismo punto en el que empezamos. Eh, no es curioso, es esa la razón por la cual el doctor Sierra empezó y terminó en el mismo lugar. Primero decía, ¿qué es lo ideal? Decía, cuando la justicia no resuelve problemas, esto los complejiza. Entonces, ¿qué debe ocurrir? Estos fallos estructurales. Y luego cerró preguntando cómo se solucionan los problemas del país, ¿cierto? Parafraseo al doctor Sierra y llevo un poquito por otro camino su intervención. Creo que lo que pregunta es, ¿las sentencias estructurales deben existir? Y yo creo que la respuesta es no. ¿Cuál es la sentencia estructural? La que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque no existen violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos fundamentales. O que si existen, son debidamente tratadas por las entidades competentes, por un ejecutivo que tiene las herramientas necesarias, por un Congreso que es receptivo de este tipo de problemas y que diseña instrumentos de acción pública para garantizar la solución de ese problema. Y de ese modo, las violaciones de derechos fundamentales siempre van a ocurrir, pero ocurrirán como algo raro, como una cosa excepcional, no como un fenómeno sistemático o generalizado. En ese sentido, yo comparto con usted, y en eso quiero ser completamente claro, las sentencias estructurales no son un remedio ideal. Repito, lo ideal sería que estos problemas no existieran o que cuando existieran sean debidamente tratados. Luego, no estoy muy lejos de esa idea de que esta sea la solución a los problemas de incumplimiento de la Constitución. ¿Cierto? No, es una alteración, es una rareza, y por eso es que como rareza a mí me pareció interesante hacer una investigación sobre este fenómeno. Permíteme. Discúlpenme, pero vamos. A ver, con su venia, pero esta cosa hay que ponerle picante. La idea es que las sentencias estructurales en algunas ocasiones son un espacio para que permanezca el conflicto y no son elementos de solución. Esa es un poco la situación. Y también una manera de dilatar el paso del tiempo para no resolver el conflicto. Voy a poner un caso. Caso Laca-Ona contra Argentina. Un territorio gigantesco donde vivían campesinos y vivían indígenas. Y decidieron que en un lado iban a colocar a los campesinos y en otro lado iban a colocar a los indígenas. Ese fue el acuerdo que tuvieron entre todos ellos. Pero claro, cambiar a los indígenas significaba pasarlos de un sitio a otro, darles terrenos, ponerles agua, permitir que tuvieran ganado, educación, salud, y eso es un territorio extensísimo, que las carreteras valen millones de dólares, poner agua en una zona desértica como esa es carísimo, total, es un problema. Y no habían podido lograrlo durante 20 años, 30 años. Y demandan al Estado por incumplimiento y entonces la Corte hace una sentencia que es el caso Laca-Ona. Y en la parte estructural dice, deberán trasladar los indígenas a una zona y los campesinos a la otra. Y para esto el Estado tiene que resolver ese problema. Eso es una solución. Lo que hizo fue decir, ya ese es el problema, se reitera y aquí en la etapa de cumplimiento vamos a seguir con ese tema. Se genera un espacio para que se haga un diálogo, para que se continúen enfrentando, pero no resolver el problema. Hay casos en donde la sentencia estructural no lo resuelve, otros sí. Simplemente era eso a lo que quería
Sí, ¿y eso por qué ocurre? Porque es una sentencia desmesurada. Es una sentencia con unos objetivos directamente, si no imposibles, de muy difícil cumplimiento. Y por eso es que ese tipo de sentencias, como, como la que usted refiere, como la T025, como la T760, que plantean no la solución de falta de medicamentos en nueva EPS, por poner cualquier ejemplo, sino la solución de los problemas de acceso a la salud de los colombianos, pues son sentencias desmesuradas y de imposible cumplimiento y muy probablemente tanto ASEMI como las sociedades de pacientes se encuentren en esa intervención un montón de razones para mantener el conflicto. Por ejemplo, para la Corte Constitucional incluso eventualmente esto se vuelve en algo atractivo. ¿Qué quiero decir con eso? En las salas de seguimiento hay funcionarios de la Corte Constitucional que evalúan el cumplimiento de los fallos estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se declara que se ha cumplido un fallo estructural, pues esta unidad laboral desaparece. Luego, incluso hay un incentivo de mantener, bajo la lógica que usted plantea, de mantener esa institucionalidad. Entonces, yo creo que o sea, la idea que yo quiero destacar es esa. Hay que expedir fallos estructurales modestos y no son ideales, no son la solución. En esa investigación que yo hice a propósito de este tema, yo analicé 3 sentencias estructurales, pues digamos las más emblemáticas que yo encontré, la T025 en Colombia, Brown versus Board of Education en Estados Unidos y Grootboom contra la República de Sudáfrica. Y en todos los casos, la gran conclusión fue, no se cumplió. No se cumplió. O cuando se cumplió fue porque algo distinto ocurrió, porque de repente el Congreso y los actores políticos se interesaron en el tema y generaron soluciones. Pero los tribunales, y en eso comparto plenamente su apreciación, no solucionan este tipo de problemas. No es su labor y tampoco tienen herramientas para hacerlo. Eh, Voy con las otras dos cosas que usted dice. Dice que a los jueces no les gustan las regulaciones. Yo razón para hacerlas, para que el Congreso de la República lo haga. ¿Qué es administración de justicia sino la aplicación de estándares judiciales previamente establecidos por una autoridad distinta al juez? En ese sentido, yo veo que es urgente que esa regulación se dé. Que no les guste, pues eso será otro problema. Dice que los fallos estructurales no han aumentado tanto. Es que como no hay criterios claros, es difícil decirlo. Porque efectivamente, digamos, la declaración de estados de cosas inconstitucionales ha decaído. Sin embargo, cada vez son más habituales las sentencias de la Corte Constitucional en las que se dictan órdenes de no repetición. ¿Y eso qué es? Es un componente estructural, porque en ese caso la sentencia no únicamente busca aliviar la situación de la víctima, sino garantizar que no haya otras víctimas, o que si las hay, que esas personas encuentren un remedio. Y yo creo que eso es un fallo estructural, mini fallo estructural, no comparable con la T760, con la de excombatientes, seguro que no, pero creo que también ahí hay un elemento. Y eso es todo. Querido Andrés, muchísimas gracias de nuevo por las preguntas, por la respuesta y muchísimas gracias al doctor Sierra. Y tengo la mano alzada. Vamos a recopilar todas las, ¿te parece bien? Todas para que logren todos hablar. Y tenemos al profesor Alejandro Magardi, la profesora Andrea Robles, Aníbal, Jerónimo. Eh, Usted que está allá atrás y perdóname, usted que está aquí adelante. Ana, bueno, Ana, no tengo manos alzadas a esto, pero, y el Juan Manuel Sánchez. Sánchez.
Profesor Alejandro Magaldi. Muchas gracias, querido profesor Andrés Gutiérrez. Muchas gracias por esa explicación panorámica dirigida a todos los públicos, tratando de hacerlo lo más pedagógico y claro posible. Un tema tan interesante, pero también que, digamos, ha ocupado más bien poco el interés de la investigación jurídica. Yo creo que ese fue el vacío que tú y otros investigadores han venido llenando, y eso es muy, muy importante. Yo quiero tocar tres aspectos que para mí son muy importantes, y lo voy a hacer desde una perspectiva, a ver, como un poco de abogado del diablo, un poco tratando de buscar unas respuestas de unos asuntos un poco más problemáticos, más específicos de lo que tú planteas, siguiendo un poco la idea que planteó el doctor Sierra hace un momento. El primero va a ser de la legitimidad democrática de las sentencias estructurales, el segundo, el de la efectividad de las sentencias estructurales, y el tercero, el de la tipología de las sentencias estructurales. En cuanto al problema de la legitimidad democrática, que yo sé que no fue, que no lo abordaste, de hecho, lo excluiste adrede de la investigación por aspectos metodológicos, pero que creo que siempre será un problema muy interesante de tratar. Creo que hay una perspectiva que hay que refinar, y es que la idea de que los jueces constitucionales en Colombia, más bien, de que las sentencias en general y las sentencias estructurales no tienen legitimidad democrática porque los jueces no son elegidos en Colombia y en el mundo, pues es un problema bastante reducido. No explica realmente el fenómeno en el mundo en general, pero especialmente en Colombia. Por un lado, porque hay una representación indirecta, es decir, los magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado, por los representantes elegidos directamente, pero esa es la más superficial y menos importante, y la principal es porque la representación política en Colombia en toda la historia ha sido una representación política excluyente, ¿sí? Una representación política cuya estructura ha tendido, digamos, en las diferentes versiones que ha tenido, hoy en día principalmente mediante el clientelismo, es un tipo de representación que excluye incluso a más de la mitad de la población. La relación de representación estaría entre la persona que se beneficia de la, digamos, relación clientelista, de la relación de la clientela, y su representante, ¿sí? Luego, el resto de personas no están dentro de esa dinámica de representación. Para ellas, el Estado y la forma de resolver la definición de los derechos y su cumplimiento no es el Parlamento, ¿sí? Y eso nos ha llevado a la justicia constitucional. Entonces, digamos que eso, digamos, García Villegas, el doctor Sierra también desde otra perspectiva, pero en este punto García Villegas han hablado de que finalmente el derecho pareciera tener en la relación política un efecto más bien simbólico. Pareciera que se dice que se hace un cambio simplemente haciendo leyes o normas constitucionales, pero en realidad el cambio nunca se realiza. Entonces, ante ese efecto simbólico, pareciera que es la judicatura quien se ve abocada, como parte del Estado y como quien también está obligada a cumplir sus fines, a, digamos, entrar a actuar en esa compleja situación de desprotección de derechos, ¿no? Entonces, digamos que los jueces no tienen una representación electoral, no tienen que tenerla, pero sí tienen una representación argumentativa y una representación jurídica, ¿sí? Lo que están haciendo, y es un poco lo que tú explicas, es, digamos, hacer que esas disposiciones normativas que están en el sistema, pues tengan algún grado de efectividad. Entonces, lo primero en torno a ese comentario de la legitimidad democrática de las sentencias estructurales. Lo segundo, pues, esto que se conecta con la efectividad de este tipo de decisiones. Tú dices, estas decisiones, pues, digamos,
deberían no existir y deberían ser intervenciones dirigidas al cierre. Y aquí hay una analogía que tú haces con el remedio, ¿no? Y el problema es que en los remedios, pues, digamos, hay efectos secundarios, hay, digamos, efectos adversos y no siempre hay cura de la enfermedad, ¿sí? Si continuamos con la analogía con una quimioterapia, la quimioterapia tiene unos efectos graves, digamos, en la inmediatez en la salud de la persona, la debilita, la afecta por otros de sus sistemas, ¿sí? Con la pretensión, una expectativa que puede que no suceda, de lograr una cura general, ¿cierto? Luego, digamos que tal vez, si nosotros continuamos con esa analogía, las sentencias estructurales tienen esa lógica de remedio. No están necesariamente comprometidas con una cura absoluta, no están necesariamente comprometidas con su propio cierre, sino con una reapertura de la discusión o de la operación estatal tendiente a lograr la satisfacción, a lograr la cura de la enfermedad, ¿no? Entonces, pareciera que desde la perspectiva que lo veo, el problema no está tanto en la existencia de la sentencia estructural, sino más bien en los tipos de medidas que se toman y de su mesura, ¿no? De su proporcionalidad. Y en el libro tú tratas el tipo de medidas y pues no sé si nos pudieras explicar o dar un poco esta idea de qué sería razonable o proporcional en las medidas de las sentencias estructurales. Y por último, en la tipología de sentencias, con relación al caso que planteas tan interesante, la T398 del 2019, que ha llamado en otras oportunidades sentencia microestructural, en esta creo que también un poquito directamente, y que comparto porque cuando uno ve la sentencia tiene unas órdenes específicas de realizar políticas públicas. Luego, directamente es lo que uno podría definir como una sentencia estructural a partir de estos elementos que tú has recalcado. Pero leyendo la sentencia y escuchándote, pareciera que esta sentencia no es propiamente una sentencia estructural, sino más bien su virtud no es haber sido una sentencia estructural, sino haber sido una sentencia con efectos intercomunes, porque había un número cerrado y definido, censado, de personas directamente afectadas que estaban en las mismas circunstancias y cuyas medidas eran extensibles a las otras personas y efectivamente así lo fue, ¿no? Luego, tal vez el éxito de esta sentencia en esa tipología haya sido la de ser una sentencia intercomunis, sin haberlo dicho, pero teniendo digamos, una eficacia centrada en un número delimitado de personas y no la de ser una sentencia propiamente estructural, aunque formalmente, no solo formalmente, sino que en virtud de resuelve, hay unas órdenes de realizar políticas públicas. Ya, eso sería. Querido Alejandro Magaldi, muchísimas gracias. Quisiera anotar algo aquí frente a esto para que lo vaya anotando también Andrés, y es, en realidad valdría la pena, porque esto de los efectos instrumentales, o para ti, o no los instrumentales, sino cuando te parece una sentencia que es óptima o un ejemplo óptimo de sentencia estructural, yo la encuentro más como lo que está diciendo Alejandro Magaldi en el tema del efecto intercomunis. O sea, ¿cómo diferenciar ahí? Porque ¿cómo diferenciar ahí entre el efecto intercomunis y la sentencia estructural? Que al final son los casos parecidos y eso. Para que lo puedas después decir ahí. Andrea, por favor. No hay necesidad de hacer relatoría, por favor. No, el primer comentario es sobre, a raíz de estas sentencias estructurales, ha surgido la tipología de justicia dialógica, y es para que nos ilustres, y también pues, recogiendo la crítica que hizo el doctor Sierra. Yo creo que esa invitación a que los jueces construyan y sigan sus órdenes en compañía de las demás autoridades estatales
es precisamente el núcleo y lo que propone la justicia dialógica. Eso es lo primero. Y lo segundo, aunque si bien hoy en día no están tramitándose incidentes de impacto fiscal frente a tutelas, porque no ha sido regulado por ley estatutaria, lo cierto es que esa reforma constitucional, yo creo que nace también frente a estas clases de órdenes. O sea, no solamente que causan y necesitan un gran impacto presupuestario. En ese sentido, ¿cuál, más que sí, pronóstico, qué dirías frente a la posible regulación que salía de incidentes de impacto fiscal frente a este tipo de sentencias estructurales? Gracias. Andrea, muchísimas gracias. Jerónimo, y luego Aníbal y Ana, y luego para allá el chico de atrás y Juan Manuel. Bueno, en primer lugar, pues agradecerle al doctor Andrés Gutiérrez por la exposición, que para quienes hemos sido sus estudiantes, pues de verdad que es un gusto poder escucharlo nuevamente. Frente a la exposición, yo quisiera, como, no sé si identificar o hablar de dos cosas que hacen falta, pues problemáticas, que a mí me parece que son muy relevantes a la hora de que estos fallos pues tengan, digamos, un poco más de fuerza. El primero en el aspecto de la legitimidad democrática, y es que a mi parecer hace falta un control, como lo mencionaba el doctor Sierra, que es como una especie de doble conformidad, en el sentido de que estas sentencias, al tocar temas tan transversales para la población como son problemáticas sociales, pues pareciera que el hecho de que sean sentencias emitidas por un órgano de cierre que como tal no tengan un control, a mí me parece que sería interesante plantear cuál es la posibilidad de que otra entidad interinstitucional pues precisamente realice un control frente a estos fallos, en el sentido de que, bueno, cuáles son las políticas públicas de las que se está hablando y si realmente son viables y son eficaces para el sentido hacia el que fue emitido el fallo. Y la segunda cosa que creo que se echa en falta es precisamente, y lo mencionaba el doctor Andrés, es esa falta de herramientas que tienen los jueces a la hora de emitir estos fallos. El doctor Juan Carlos Upelli, en un comentario al libro, decía que las sentencias estructurales son como una terapia de choque. Y siguiendo en ese camino de la analogía, las terapias de choque precisamente lo que son fuertes, son coercitivas, digamos que tienen esa vocación. Y precisamente estos fallos estructurales no lo tienen. Entonces no sé qué tan posible sea el hecho de pensar en darle herramientas a la rama para que los fallos estructurales y a lo que llaman, pues haya una posibilidad de que la rama exija a los funcionarios en los que estén en cabeza de estas políticas de que den resultados. Entonces ella principalmente es como esas dos cosas que... Muchas gracias, Jerónimo. Aníbal. Bueno, es un problema, pero para nadie es un secreto que Colombia es un país que está lleno de muchos problemas. Sin embargo, mi pregunta va dirigida sobre el margen de alcance de las sentencias estructurales, si este debería ser limitado a ciertas especialidades, por así decirlo, sobre particularidades como la salud, garantías mínimas, o si de verdad podríamos extender a más ámbitos sin llegar a usurpar las funciones del Poder Ejecutivo y Legislativo. No sé si me... Sí. Muchas gracias, Aníbal. Ana. Sí. Gracias por la palabra, prometo también ser muy concreta. Pensando un poco en el problema de reglamentar los fallos estructurales, de cómo la Corte Constitucional debería hacerlo, el doctor plantea que la sentencia que habla sobre las mujeres en situación de calle, el acceso que ellas, pues la tienen de acceder a productos higiénicos, es como esa tendencia del modelo ideal, que digamos se plantea una meta más específica que es Bogotá. Siendo así, si la Corte Constitucional quisiera resolver ese mismo problema en otras ciudades, tendría que hacer más fallos estructurales, pero especificados en las ciudades, y de ser así, no dilataría también el problema de llegar a una solución estructural, que es más o menos lo que se busca. Muchísimas gracias, Ana. Bueno, primero que todo, buenas tardes, doctor Gutiérrez. Muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta va más que todo enfocada a la tensión que existe entre el principio de progresividad y el alcance de esas mismas sentencias estructurales. Nosotros bien sabemos pues que el Estado debe avanzar constantemente
en la garantía de los derechos para toda la población. Sin embargo, a veces los jueces pueden emitir órdenes que se concentran en un sector en específico. Es un ejemplo la sentencia que ordenó el suministro de mujeres, el suministro... No, el suministro de mujeres. Perdón, el suministro de gestión de suministro menstrual para las mujeres habitantes de Cali, Bogotá. Elementos de higiene, elementos de higiene. Justamente, pues hace un momento el doctor Sierra Porto mencionaba que para solucionar los problemas nacionales deben estar involucradas las tres ramas del poder público. Teniendo en cuenta esto, más que todo mi pregunta va cómo nosotros podemos garantizar verdaderamente ese principio de progresividad a través de fallos estructurales, si estos, por su misma naturaleza, pues tienden a focalizarse solo en una parte de la población, dejando potencialmente de lado a otros sectores que pues son igualmente vulnerables. Ya. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, y terminamos con Juan Manuel, ¿cierto? No hay nadie, hay 30 personas conectadas en el público, un gran auditorio, Andrés. Además de decir que adhiero completamente a las preguntas del doctor Magaldi, mi pregunta es, en búsqueda de esa legitimidad democrática, ¿no estaríamos creando un círculo vicioso? Entonces le dejamos esos temas que podría recoger la Corte Constitucional en esas sentencias estructurales al Congreso de la República. El Congreso de la República no resuelve eso, pasa mucho tiempo, otra vez tiene que, y así sucesivamente. Entonces mi pregunta es, ¿cuál debería ser entonces la solución? La sentencia pues, sobre los productos de higiene de mujeres, o sí, agotando los temas, o cuál podría ser la salida. Muchísimas gracias. Bueno, Andrés, otra intervención tocaría, tendríamos que invitarnos a otra cátedra. Bueno, muy bien. Está bien, doctor. Bien, voy a ser muy breve, trataré de serlo. Entonces, empiezo en el orden en el que se formularon las preguntas. El profesor Alejandro Magaldi habla de los problemas de la legitimidad democrática. Yo no lo eludo. Lo que pasa es que me parece que es el problema menos interesante de los fallos estructurales. Y yo creo que hay una respuesta. Lo que pasa es que yo ahí pues yo únicamente traigo los autores que le dan respuesta a esas objeciones y reitero porque yo ahí no tengo nada que aportar. ¿Y qué dicen ellos? Hay una diferencia entre legitimidad formal, legitimidad material. La legitimidad formal es la que da el voto y la material es la que da el cumplimiento de funciones. En ese sentido, ¿los fallos estructurales son realmente ilegítimos? Pues desde esta perspectiva material pareciera que no, en la medida en que están cumpliendo con una función que está siendo incumplida por parte de las asambleas representativas. A eso hay que sumarle que los jueces, en razón de su oficio, dado que ellos conocen demandas, ellos conocen de primera mano cuáles son las falencias de las políticas públicas. Nadie mejor que un juez penal para tener un diagnóstico de los problemas del sistema general de seguridad social en salud. ¿Por qué? Porque él tiene todas las acciones de tutela sobre copagos, ambulancias, transportes, etcétera. Entonces eso le permite a él identificar y hacer unas intervenciones correctas frente a la materia. Y creo yo la más convincente es que finalmente lo que hacen los jueces en estos casos es corregir el funcionamiento deficiente de la democracia. ¿Por qué razón las mujeres en situación de habitanza de calle están en esa situación y ningún político se ha ocupado del tema? Porque eso políticamente no es llamativo, eso no da votos. ¿Cierto? En ese sentido, se requiere una institución que no obedezca a esa lógica de votos y que haga la corrección de esas falencias. ¿Cuál es en nuestra democracia la institución llamada a hacer eso? Los tribunales. Entonces, digamos que yo no lo eludo, yo más bien creo que no es el problema más interesante, a mi modo de ver, y probablemente en eso esté equivocado, pero no puedo dejar de verlo así. Me parece que lo más llamativo está en la parte de los efectos en lo que, como les digo, estoy bastante solo.
la efectividad, los tipos de medidas, que también va en la línea de la pregunta que usted ha formulado. Las mejores medidas son las más concretas, las más específicas. Fallos declarativos como los del 98. Se declara una violación generalizada en las cárceles. Pues eso tiene un poder de modificación, de transformación bastante limitado. Entonces, digamos que una vez más, mi modelo es la sentencia T318 de 2019. La virtud está en que sean los efectos intercomunis. Eso suena bastante bien, pero surge la pregunta, ¿cuáles serían los efectos intercomunis de la T025? ¿Los 6 millones de personas que estaban en situación de desplazamiento? Pareciera que sí, porque eran 109 acciones de tutela interpuestas en todo el país. ¿O cuáles son los efectos intercomunis de la T762 en materia de hacinamiento carcelario? Solamente los que, porque ahí también eran varias cárceles. Entonces, esa era la virtud. Creo que va más bien es en el diseño del remedio más que en el concepto procesal que se utiliza. Creo que yo lo veo de esa manera. Andrea me pide que, la profesora Andrea Robles me pide que profundice un poquito en los fallos dialógicos. Los fallos dialógicos son muy interesantes porque en lugar de que el juez imponga el remedio de manera unilateral, él lo que dice es voy a promover un diálogo, un intercambio, de manera que las instituciones que tienen la competencia resuelven luego de que han oído a los interesados, están acompañados por órganos de control, etcétera, etcétera. Eso en el papel suena bastante bien, pero tiene un gran problema. Mark Tashnet decía que esas formas de constitucionalismo débil necesariamente tienden a incumplimiento y por lo tanto a volver a una forma de constitucionalismo fuerte. Y la experiencia colombiana parece corroborar eso. En la historia de la T025 hubo un buen periodo en el que la Corte empleó esa aproximación dialógica y luego volvió a una aproximación unilateral en la que la Corte determina cuáles son esas medidas. El incidente fiscal, de impacto fiscal, completamente de acuerdo. Yo no tengo ninguna duda de que esa reforma constitucional se aprobó con el objetivo de ponerle coto a este tipo de medidas. Eso está documentado en las gacetas del Congreso, en las que consta cómo se hizo ese debate en el Congreso de la República. Y ¿cuál es mi opinión en la materia? Pues que eso, si el objetivo era ponerle coto a los fallos estructurales, no se cumplió. Y creo yo, cualquier actuación dirigida a acabar por esa vía las sentencias estructurales está abocada al fracaso. Es decir, si el día de mañana se aprueba una reforma constitucional, Jerónimo hablaba de remedios como la conformación de tribunales pluriestamentales, que haya integrantes del Consejo de Estado, de la Corte Suprema de Justicia, que hagan el control o que se prohíba directamente la expedición de esos fallos en la Constitución. Estoy dispuesto a apostar todo mi patrimonio, que no es mucho, es muy poquito, y espero que mi esposa no esté viendo este video, que eso sería declarado inconstitucional por la Corte por ser una sustitución de la Constitución. Entonces, lo que debe hacerse es regularse más que prohibirse, porque este caso demuestra que ese tipo de empresas fracasan. Con eso le contesté la primera a Jerónimo. Luego hablaba de la exigencia de resultados. Sí, hay instrumentos, ¿no? Está el incidente de desacato, pero no creo que esa sea la vía, porque el cumplimiento de estos fallos estructurales depende de una cosa, y es de la existencia de voluntad política. Si no hay voluntad política, el fallo estructural jamás
se va a cumplir. En un caso famoso, de creo que era no me acuerdo cuál era el gerente de una entidad de seguridad social que despachaba en la cárcel directamente por la cantidad de desacatos que tenía y ya se había normalizado, ya no había ningún problema. Efectivamente. Aníbal propone limitarlo a los temas. No, yo no creo que se pueda poner en abstracto un listado de vamos a aprobar sentencias estructurales únicamente en temas de, qué sé yo, indígenas, mujeres. No, eso es inviable y creo que es indeseable también. Ana formula una pregunta difícil. Dice que si no genera más problemas en la medida en que este fallo de las mujeres acá en Bogotá no daría lugar a que nuevas demandas, entonces, ¿por qué no resolver todos los problemas de una buena vez? Mi respuesta sería, Ana, porque ese enfoque de resolverlo todo, de resolver todo el desplazamiento, de resolver todos los problemas de salud para que no vengan otras demandas, no ha funcionado. Entonces me parece que este es un modelo que funciona y vale la pena intentar. Juan Sebastián pregunta por la progresividad y los efectos de la focalización, pero Juan Sebastián se fue. No, es que se fue para su puesto inicial. Vale. No, yo creo que esa es más bien una crítica que se le ha planteado a los derechos sociales en general. Es si usted exige vivienda, no está desmejorando la situación de vida o de cualquier otro derecho social. La respuesta es no. Lo que está haciendo la Corte Constitucional es lo que exige el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es ampliar el margen de protección de los derechos sociales. Entonces yo creo que ese es un falso dilema. Y creo que con las respuestas que le di al profesor Magaldi, ahí estarían contestadas esas preguntas. 4:20, doctora Floral. Muchísimas gracias, Andrés, y creo que se merece otro aplauso por esta. También quiero decirles que las y los felicito porque aquí los estaba comentando el doctor Sierra y han sido preguntas muy interesantes, muy inteligentes, muy bien formuladas y los felicito por estar atentos, por intervenir, por por presentarnos esas inquietudes y por invitarnos cada vez más a ser mejores profesores, ¿no? Eso nos pone un reto mayor tener estudiantes y estudiantes mujeres y hombres con ese ánimo de aprender y con esa criticidad con la que ustedes han presentado sus preguntas. Bueno, para mí, Andrés, creo que te volveré a invitar y han surgido muchísimas más cátedras y el doctor Sierra también nos planteó muchos temas relacionados con esas decisiones por medio de los autos. También ya me da muchas líneas de otros temas de los que tendríamos que hacer por la cátedra. Así que estoy muy contenta por la respuesta que ha tenido. Muchas gracias a ti de nuevo, Andrés, por aceptar mi invitación, este reto, por tener este público tan numeroso. Virtualmente has tenido 30 personas conectadas, gente de ICON en Chile que están conectados, de gente de la rama judicial, y estoy muy contenta por eso. Y a todos ustedes, las y los invito para nuestra próxima sesión de la Cátedra Carlos Restrepo Piedrahíta, la sesión número 6, que será el 10 de marzo. Y hablaremos sobre un tema interesantísimo y es el enfoque indígena en la administración de justicia. Y vendrá la asesora de la fiscal general de la Nación en estos temas, que tiene una triple condición. Es indígena, ha sido nuestra estudiante como ustedes, y ahora asesora al despacho de la Fiscal General de la Nación y ha hecho la tesis con uno de nuestros profesores, el profesor Alejandro Santamaría. Así que las y los espero el próximo 10 de marzo con este tema. Muchas gracias y buenas tardes para todos.